El pasado 20 de septiembre del año 2025 falleció la pequeña Nicole Paloma de tan solo 14 años tras una cirugía estética que evidentemente terminó bastante mal, y es uno de esos casos en los que siempre decimos aquí tiene que ir preso todo el mundo. Y no estoy exagerando al decir esto, porque es que hay una cantidad de cosas que han pasado en torno a esto, desde malos procedimientos, cosas que un médico según su ética no debería permitirse, ocultar pruebas tras el fallecimiento no solo de una persona sino de una menor de edad, que agravan esta situación. Que bueno, a día de hoy hay tanta cosa que realmente vamos a tratar de darle un poquito de visibilidad a este caso. Estábamos un poco desaparecidos, pero aquí estamos de vuelta para empezar nuevamente con los videos. Voy a tratar de subir un video semanal. Por cierto, voy a abrir una sección y los voy a decir ya para los que les interese, en las que voy a contar historias de ustedes. Por ahí estuve hablando con alguien, me dijo: haz esto, empieza con esta historia que te voy a pasar y que es totalmente legítima. Les voy a dejar en la descripción un link de WhatsApp donde van a poder mandar allí sus cosas y construir las historias a través de este micrófono. Así que bueno, no me quiero enredar mucho más. Vamos a arrancar con el trágico fallecimiento de Nicole Paloma. Paloma Nicole nace el 31 de enero del año 2011 en Victoria de Durango, Durango. Era hija del arquitecto Carlos Said Arellano Aragón, y por cierto vamos a hablar en un momento del padre porque para mí es muy importante hablar de este hombre en breve, y de la señora Paloma, que también se llamaba como su hija, Paloma Yasmín Escobedo Quiñones. Para mí, gran responsable de todo esto que ha sucedido. Es que me parece realmente absurdo. Si bien es cierto que sus padres se separaron cuando ella era muy joven, estuvo criada en ambos hogares, por llamarlo de alguna manera. Ambos se hicieron cargo en todos los aspectos posibles para criar a una criatura. Por cierto, en breve les voy a colocar el testimonio directo del padre para lograr entender un poco más algunas cosas, porque es muy importante escuchar a este hombre. Para el padre de esta chica, como ya lo habíamos mencionado hace un momento, todo esto comienza el pasado 11 de septiembre, es decir, hace ya aproximadamente 15 días, en el que este hombre recibe una llamada de la esposa o su ex esposa, la mamá de la niña Paloma, Nicole Paloma, en el que le dice: bueno, la niña tuvo algún malestar en el colegio, en la escuela, y voy a pasar a recogerla. Después de eso le dice que se la necesita llevársela a una tal sierra donde van a pasar unos días, así que puede estar tranquilo, que no le marque, que ella solamente va a estar por ahí para que no se preocupara, ¿no? Esto, según lo que cuenta el señor, le había dicho la madre de Paloma Nicole, o de Nicole Paloma, en esos días tan extraños que vivió esta familia. Lo que el padre de Paloma, o el Paloma Nicole, no sabía es que esta señora, la madre de ella, y su actual pareja, quien era un médico cirujano llamado Víctor Manuel Rosales Galindo, tenían planeado algo bastante distinto a lo que le habían dicho y que le terminaría por costar la vida a esta pequeña jovencita. Y es que aparentemente ese fin de semana habían planificado que la adolescente de tan solo 14 años sería sometida a 3 cirugías plásticas. No estamos hablando de una, sino de 3, que constaba de lo siguiente: aumento mamario, liposucción y lipotransferencia a los glúteos. Se habla de que era un regalo de alguna manera adelantado de esos tan especiales 15 años de algunas chicas, que por cierto la niña los cumplía en enero del año 2026. Y que bueno, era la competencia perfecta para el regalo de su padre, que era un viaje a Europa que le estaba preparando. Voy a hacer un pequeño paréntesis aquí porque es que me explota la cabeza. Miren la diferencia de ser un completo anormal y de ser una persona con 2 dedos de frente, por así decirlo clarito. Uno de ellos, de sus padres, decidió regalarle un viaje a Europa, y mira lo que le regaló la otra: un viaje pero con Diosito. Es absolutamente lamentable. Y bueno, contra cualquier tipo de ley, ya que en muchos países, desconozco bien cómo es el tema en México, pero en la mayoría de los países es totalmente prohibido que una persona menor de edad se someta a este tipo de cirugías. El 12 de septiembre, esta chica Nicole, Paloma Nicole, entra a una clínica privada de Durango, que aparentemente estaba a nombre de este sinvergüenza mal llamado médico, y donde efectivamente fue realizadas las cirugías. Con lo que probablemente esta gente no contaba es que tras la cirugía, muy rápidamente el cuerpo de la pequeña, quien ya estaba en recuperación o estaba intentando entrar en recuperación, el cuerpo de esta joven no resistió y comenzó a presentar algunas fallas su organismo. Su presión y su circulación se desplomaron de una manera increíble. Su cerebro dejó de responder, tuvo un paro cardiorrespiratorio y tuvieron que llevarla de inmediato hacia terapia intensiva.
3 días después de aquella famosa llamada de que voy a ir a la sierra no sé qué, el padre recibe otra llamada nuevamente de la madre y le dice: tu hija está muy mal. El 15 de septiembre sobre las 3 de la tarde, él trata de preguntarle qué está sucediendo y ella no quiere dar más detalles en la llamada y le dice: ven rápido al hospital. Al llegar, el padre, totalmente desquiciado, ve como su hija, una chica buena estudiante que además tenía un futuro prometedor en el atletismo, según hacía varios deportes y que le iba bastante bien, da igual si lo fuera o no, es una niña, estaba intubada. Y la información que le dieron los médicos y por lo cual le permitieron verla tan solo una vez, es que había contraído COVID y que esto le había causado un paro respiratorio que le provocó una inflamación cerebral y que de esa misma manera se le había inducido a un coma. 2 días después de este hombre recibir esta llamada, el 19 de septiembre, una semana después de la cirugía, que recordemos fue el 12 de septiembre, los médicos decidieron extubarla, lo contrario a intubarla, y esa misma noche la salud de Paloma Nicole, de 14 años, se fue a pique, se agravó a un punto que fue declarada con muerte cerebral y entonces decidieron desconectarla. Dice Carlos Said, el padre de la pequeña, que él estuvo ahí, vio cómo la desconectaron, se formalizó, se dio aviso de que finalmente había fallecido la pequeña, le dieron el acta de defunción muy rápidamente y bueno, él estaba ahí en sus últimos minutos con su hija de vida y le vio algo muy extraño. Esto es un punto clave y es lo que ellos llaman un corpiño quirúrgico, que es como esa especie de brasier que usan las mujeres estas que se someten a este tipo de cirugías. Dice que como estaba un poco en shock todavía, decidió pues no darle mayor importancia, pero que se le quedó. El certificado de defunción dictaba lo siguiente. Esto también es importante porque por eso les decía que todo el mundo tiene que ir preso. Mira lo que pusieron en el acta de defunción. Se dijo que la causa de la muerte era edema cerebral, encefalopatía hipóxica y bradicardia, evitando o obviando evidentemente las verdaderas razones por las cuales esta joven había fallecido. Aquí se mezcla un poco la historia o se distorsiona un poco porque mucha gente está diciendo, escribiendo, algunos medios, que este hombre decidió llegar al velorio de su hija y al momento en el que la estaban velando y que decidió armarse de valor, abrir el ataúd e inspeccionar el cuerpo de su pequeña, porque se habla que durante este periodo no se le permitió absolutamente a nadie acercarse, ni cuando estaba en el hospital, la velaron con el ataúd cerrado, todas estas cosas que levantaron más sospechas. Sin embargo, hay otra información en la que habla que durante el velorio aparentemente alguna persona que estuvo involucrada, de los médicos, enfermeros, de todas estas personas que estuvieron alrededor de la pequeña, no aguantó el sentimiento de culpa, la sensación esta pesada que a las personas suele darle cuando hacen algo, son cómplices de algo. Le manda un mensaje a este hombre, le dice: hija fallece por esto y por esto. A todas estas, bueno, lo cierto es que el padre llegó, se dirigió hasta el lugar, mandó a desalojar a todo el mundo que estaba en la sala velatoria, decidió junto a su hermana y a su madre darle la ropa a la pequeña y se encontró con que evidentemente tenía las cicatrices de la cirugía y además tenía los implantes en los pechos. Algo que para mí fue también muy importante es que este hombre decidió no hacer gran escándalo, sin embargo se quedó callado, dijo bueno, si esto es lo que está pasando, se quedó en silencio, y lo que pasó después es que él directamente, para mí de manera muy inteligente, pese a que superó el dolor, no quiso hacer un escándalo, una locura, además de que los hubiera advertido a ellos más fácilmente. Se dirigió directamente a la Fiscalía de Durango a gestionar esta denuncia y a pedir una autopsia para poder determinar cuál era la muerte de estos, o el causante de la muerte de esta pequeña. Obviamente empezó a difundir esto en las redes sociales. Es raro porque curiosamente todos estos dos señores responsables, la mamá y el padrastro de la pequeña, cerraron sus redes sociales. El hombre se percató de ello y que ya se habían dado cuenta que les estaban investigando de alguna manera. Cerraron sus redes sociales, desaparecieron. Y este hombre empezó a darle visibilidad en las redes sociales ante una sociedad que está pidiendo justicia para esta pequeña, porque no solamente es el mal procedimiento de este hombre que opera a una menor de edad, no tenía el consentimiento de su padre, que tengo entendido que hay lugares donde sí se puede hacer si es menor de edad, a partir de cierta edad creo, pero que ambos padres tengan el consentimiento, ¿no? Y este hombre obvió todo esto, continuó, y hoy la pequeña Paloma Nicole no está con nosotros, precisamente por esto y porque también aparentemente la madre de la pequeña ayudaba como si de una enfermera se tratara en todos estos procedimientos
algo que obviamente no está bien visto porque es una persona que no tiene los conocimientos que adquiere una persona que estudia esta carrera. Así es. Una de las cosas que me parece increíble de todo esto es que el cirujano Víctor Manuel Rosales Galindo y su madre Paloma Yasmín están libres por ahí como si nada. No se ha emitido ni una orden de captura ni nada similar, debido a que los señores de la fiscalía están entendiendo que hasta que no salga la autopsia y que determine realmente si esto es cierto, que para mí lo es, pero clarísimo, no puede emitir una orden de captura ni medidas de aseguramiento ante una posible fuga de estos. Es absolutamente increíble. Es que les voy a estar colocando durante el video, por supuesto, fotografías de apoyo y van a ver la cantidad de cirugías y la obsesionada que estaba la madre de esta pequeña con estas prácticas que, repito, son absolutamente vergonzosas. No quiero enredar mucho más la historia. Yo creo que he dicho mi opinión durante este mismo periodo. Les voy a colocar sobre el final del video la opinión del padre. Ya lo voy a dejar corrido y que hasta el final para que ustedes también saquen sus propias conclusiones. Yo lo tengo muy claro. Esto para mí, obviamente yo no voy a decir que lo hicieron a propósito de que es así, muchachos, esta gente pues lo hizo de una manera que se diera de esta manera, que no querían que la chica falleciera, evidentemente creo que no, pero esto, el hecho de que desconozca la ley no te exime de la culpa, y yo lo tengo clarísimo. Alguien tiene que pagar por esto. El forense que emitió la carta de función del porqué del fallecimiento, el médico, la mamá, mejor dicho, absolutamente todo el mundo. Así que bueno, los dejo con el padre. Lastimosa, otra trágica noticia. Sus opiniones allá en los comentarios y lo de siempre. Déjame tu like, suscripción. No olviden lo que les voy a dejar en la descripción. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao. Mire, el día jueves mi niña nos marcan en el colegio, le marcan a la mamá de que se sentía mal, que fuera por ella. Entonces fue por ella, le dijeron que la llevara a checar. Fue a sacar una prueba de COVID a la clínica a Fátima, perdón. Fue a sacar una prueba de COVID, la cual salió positivo. Me la mandan a mí y yo pues la guardo. Me comenta la mamá de mi niña que se la va a llevar a la sierra al día siguiente, que van a estar ahí alrededor de 4 días, 3-4 días, por si le marco que no me asuste, que no pasa nada, que está bien. Yo me quedo con esa idea de que la niña está en la sierra. Viernes, sábado, domingo, lunes no intento por marcarle. Me marca el lunes alrededor de las 3 de la tarde. Me dice que la niña está mal, que está muy grave, que está internada. Le comento que qué pasó, si le picó un animal o algo, yo pensando que estaba en la sierra. Me dice que vaya al hospital. Llegué al hospital Santa María. Llegué y la veo toda entubada. Me comenta que hubo un problema debido al COVID. Me comenta ella que tuvo un paro respiratorio y que debido a eso se le inflamó el cerebro en la parte superior. Yo me quedé con esa versión, la verdad, no sabía más. ¿Ya no pudo usted hablar con su hija? Ya no pude hablar con ella. Ya estaba entubada, estaba inducida en coma. No hubo forma de hablar con ella. Pasan los días, le hacen limpiezas profundas con sonda. Al realizar la limpieza, siempre sufría mucho porque le sacaban los residuos de flemas y de mucosidad y le lastimaba mucho todo eso. 2 ocasiones tuvo un espasmo muy fuerte debido a que se le quedaron mucosidad en esta parte, por la tráquea. No podía respirar la niña. Le hicieron unos bombeos, le metieron sonda hasta que lo sacaron. Fue una mucosidad 2 veces. Eso pasa hasta el jueves. El viernes deciden desentubarla porque vimos un poco de avance de los signos vitales. Las pupilas aún no estaban dilatadas, tienen buen reflejo. Había movimiento en la mano, me tomó la mano, pudo voltear con su cabecita para los lados. Eso pasa el viernes. Ya en la noche se pone muy malito otra vez, muy malita, la vuelven a canalizar debido a que tenía otro tipo de flema atorada. Tardaron 1 hora en quitársela, no podían, los doctores no podían. Hasta que se la quitaron fue mucho el desgaste que tuvo y la inflamación del cerebro bajó a la parte posterior. Y ahí comentan que eso es muy grave, que eso ya era casi terminal. Le hacen un electrocardiograma, detectan muerte cerebral, le quedan sus signos, lo que es el corazón, le queda latiendo y ya nos comentaron que la niña ya no iba a despertar, ya mejor iban a desconectarlo poco a poco los aparatos y se quedaba el oxígeno. A esto yo me le acuesto a mi niña, la abrazo, le veo de un costado un corpiño quirúrgico. Se me hizo muy raro porque no tendría por qué tenerlo. No comenté nada en el momento, pues la situación no se podía. Ya falleció mi niña, nos entregaron el certificado al momento, no sé cómo lo hicieron tan rápido que lo sacaron al hospital, en 2 minutos ya lo tenían, no fue la fiscalía a sacarle el cauce de ley. ¿El certificado de defunción quién se los da? El hospital no lo dio, el doctor que la estuvo atendiendo él no lo dio. Ya nos acordamos, con el certificado fui a la funeraria, ya hice todo el trámite,
Ya en la noche le comenté a mis familiares de esa situación de que estaba borrado del corpiño. Opté por sacar a todos de la sala, familiares de ella y de míos. Sacamos todo para poder revisarla. Me acompañaron mi mamá, mi hermana y mi cuñada. Abrimos el ataúd, le bajaron la parte superior y ahí vimos que tenía implantes la niña. Y pues no, vimos las cicatrices que le habían hecho. La cerramos, no dijimos nada, ya pasaron todos sin ningún problema para no tener problemas ahí adentro, ni con mi familia ni con la de ellos. Opté por ir a la fiscalía, levantar la denuncia, a solicitar la necropsia de ley, que es lo que estamos esperando ahorita. Ya nos van a entregar a la niña, pero el certificado todavía no, hasta dentro de 15 o 20 días. ¿Y quién le practicó la cirugía a la niña? Desconozco exactamente, pero tengo entendido que es la pareja de mi ex esposa. Él fue el que su pareja sentimental, él fue el que le realizó la cirugía junto con mi ex esposa, que también ejerce funciones de doctora o enfermera sin ser. Y ahorita, bueno, dice que los resultados de la necropsia van a estar dentro de 15 o 20 días. Es lo que nos dijeron ahorita. ¿Y qué más le dijeron aquí en Fiscalía respecto a la denuncia, si hay personas señaladas como presuntos responsables o aún no? La denuncia nos den pero no podemos hacer nada ahorita. Ya va a seguir, tengo que venir a ratificar la denuncia mañana. Y pues nada más sería eso. ¿Cuál sería pues su petición? Entiendo que han elaborado un comunicado para exigir justicia, pero pues así en concreto, ¿cuál sería también su petición para las autoridades? Yo quiero justicia por mi niña. No quiero que queden así las cosas. Estamos haciendo todo, mi familia me están apoyando. Quiero que se sepa la verdad. Que sepa la verdad y quien tenga que caer, que caiga. Eso no es problema. Tenemos del magistrado. Igual saben a quién, si me pasa algo a mí o a alguien de mi familia, pues sabemos a quién correspondería esa situación. ¿Pero ha recibido amenazas o...? No, ahorita no, en momento no.